en las cuestiones de la agenda política y ambiental y las leyes que se hacen al respecto. Para que vean también cómo, siendo estudiantes de ciencias, podemos incidir también en la parte política y sobre todo supervisar estos procesos. ¿Necesitas ayuda con alguna otra cosa? No te preocupes, si quieres, ahorita la busco. Nada más déjame conectar el HDMI. Ok. Sí. Ay, perdón. No, si quieres lo conecto. Por favor. Sí, no te preocupes. Y bueno, pues Ciencia de México no, eso no es todo lo que hace muchísimas cosas. Y de hecho, a mí me llamó, bueno, quise invitarlos porque ellos también he visto que trabajan en las zonas a las que usualmente no se les presta atención. Yo los conocí porque el año pasado fui a hacer una reforestación al Cerro de la Estrella y ellos eran los que lo estaban organizando. Y de hecho, o sea, el Cerro de la Estrella, yo soy de Iztapalapa, ya, bueno, siempre había sido medio feo ir, o sea, mucha basura en los comercios, horrible, ¿no? O sea, daba tristeza ver al Cerro de la Estrella así. Y la última vez que fui, Paciencia la de México había estado trabajando ahí con la delegación, la alcaldía, y a partir de la reforestación, de todo lo que hicieron, hablaron con los comerciantes, es un lugar que realmente ahora se ve muy bello, increíblemente bello. Pero bueno, no me como más tiempo y un fuerte aplauso para Kevin. Gracias, gracias. Sí, sin aplausos, sin aplausos. Voy por mi botella de agua porque si no, no, ¿dónde dejé mi mochila? Si quieres, Acá está, mira. Aquí está el apuntador. Vale, muchas gracias. Bueno, chicos, pues muchas gracias por estar aquí. Supongo que todos son estudiantes de la Facultad de Ciencias, ¿cierto? ¿No? ¿Quiénes, o sea, de qué otras áreas vienen? Yo soy ingeniero mecánico. Ok. Ingeniería ambiental. Ingeniería ambiental. Ingeniería mecánica. Yo soy de ciencias de la computación. Perfecto. De biología, pero de Iztacala. Ok, bueno, la verdad es que me da muchísimo gusto saber que hay gente de otras disciplinas porque a nosotros en Paciencia de México, digo, ahorita vengo yo representando a la organización, somos mucha gente, nos da mucho gusto que cada vez más en los foros ambientales, y no solamente en los ambientales, sino en los sociales o políticos o de cualquier otra dimensión, haya gente de distintas áreas porque la transdisciplina no solamente se dice, sino se tiene que hacer. Y entonces, generalmente, los eventos ambientales pues, cuentan con público interesado en lo ambiental y los eventos políticos así, y a veces no se llega como a incidir de mayor manera. Entonces, nuestro objetivo siempre ha sido, pues eso, incidir. Paciencia la de México, acá, allá, ¿dónde le doy? Sí, no te preocupes. Bueno, tú me avisas, ¿vale? Paciencia la de México es una organización que se dedica a la comunicación de la ciencia y a la gestión ambiental. Es decir, hacemos cosas ambientales siempre basadas en comunicación científica o en datos científicos. Tratamos de llevar este conocimiento científico, esto surgió hace 3 años. Nosotros como organización surgimos hace 3 años y como todos la mayoría de los que integramos Paciencia la de México somos estudiantes de biología, también hay periodistas, hay abogados, hay internacionalistas, politólogos, etc. Pero inicialmente éramos biólogos y entonces lo que queríamos era sí estar en los laboratorios, sí estar en las aulas, sí ir a los congresos, pero también tratar de llevar ese conocimiento no solamente a una página de internet, sino a otros lugares donde ese conocimiento generalmente no es tan accesible. Es decir, a comunidades y barrios. Nos enfocamos principalmente en barrios de Ciudad de México y en algunas comunidades del Estado de México. Después, obviamente, con el paso del tiempo y gracias a otros proyectos, digamos, esto creció más para poder incidir en otras áreas. Nuestro objetivo es eso, fomentar una cultura científica y ambiental a través de la evidencia y el conocimiento científico. Y tenemos siempre un esquema de trabajo. Y bien lo decía Carlos hace rato en su ponencia, algo que no se puede desprender del quehacer científico y del quehacer ambiental es la dimensión social. Nosotros siempre tratamos de trabajar con esa dimensión social porque generalmente, o más bien las cosas que funcionan deben ser incluidas y deben ser hechas a través de entender la dimensión social que las compone, porque cada una de las cosas que se realizan evidentemente están pensadas y están en función de la sociedad. Para eso es para lo que nosotros ejercemos nuestros proyectos, para que funcionen y realmente tengan un impacto. Hemos tenido el apoyo de distintas organizaciones, no pusimos a todas, a lo largo de la presentación irán viendo las demás. Nos ha apoyado el IMJUVE, CONAVI, Universum, IMER, el Senado de la República, Cámara de Diputados, gobiernos locales, gobiernos estatales, etc. Tuvimos un programa de radio, eso fue con lo que iniciamos.
No sé si alguno de ustedes aquí tiene una organización civil. ¿Alguno la tiene? ¿Alguno se ha incorporado a una organización civil? ¿O ha participado desde una de ellas? ¿Sí? ¿En cuál participas? Pues en las causas. Ok. Bueno, la forma de hacer sociedad civil, la verdad es que no, es muy heterogénea. Es decir, no hay algún ingrediente que nos diga cómo haces sociedad civil y en función de qué hace sociedad civil. Pero la sociedad civil, y sobre todo en estos tiempos políticos, cada vez es más funcional cuando está dirigida. Y nosotros, inicialmente, o sea, hace esos 3 años, iniciamos con muchas intenciones, sin una estructura realmente. Es decir, queríamos hacer cosas, pero no teníamos como la forma de hacerlas. Es decir, queríamos cubrir todos los aspectos ambientales y eso no se puede. Entonces, si alguno de ustedes está buscando incidir o ejecutar un proyecto a través de algún financiamiento público, privado, etcétera, que después les hablaré cómo se hace eso, sí es importante como ir identificando la línea o el eje de acción donde uno quiere incorporarse para poder ejercer y que este peso tenga mayor acción. Bueno, nosotros iniciamos primero con un programa de radio. Lo que queríamos era transmitir a otro público lo que se hacía en la Facultad de Ciencias, sí, y lo que se hacía en la ciencia en general. Y para esto generamos 10 capítulos que hablaban de distintos temas de la ciencia. Empezamos con estos que están en la pantalla: origen de la vida, el DNA, el mundo que no vemos, etnobiología, evolución, muchos capítulos. E invitamos a expertos a hablar en cada uno de esos capítulos pues de lo que saben hablar, de lo que saben hacer, de lo que hacen. Entre ellos Gispert, es la doctora Gispert, el doctor Lascano, el doctor Rodolfo Dirso, Patricia Balmanera. A partir de este programa, a partir de este proyecto que fue con financiamiento del IMJUVE, es como nosotros empezamos a entender que si socializamos, es decir, si dirigimos siempre hacia un aspecto de la sociedad nuestros proyectos, estos podrían tener mayor incidencia, porque fue a partir de acá donde nuestro proyecto empezó a tomar mayor solidez. Fue un proyecto que surgió en la Facultad de Ciencias, como les mencionó Rogelio hace rato, yo soy de la FES Iztacala, me invitan a participar en el proyecto y buscamos darle un giro de incidencia política mayor. Y ahorita les voy a explicar por qué quisimos una incidencia política mayor. Trabajamos con estrategias de difusión, o sea, algo que sí me gustaría decirles mucho es que justamente una de las formas de hacer que, si ustedes tienen una página, les digo, o un proyecto, lo que sea, crezca mucho, es dándole un enfoque y a través de ese enfoque tratar de integrar a la mayor gente posible para que ese enfoque sea más funcional. Y fue así como nosotros hicimos incidencia en redes y crecimos demasiado en redes para que esos proyectos llegaran cada vez a más gente, a tal grado de que después pudiéramos hacer colaboraciones más grandes con estas instituciones que les menciono. Esto es el trabajo comunitario que hemos hecho en Paciencia la de México. Fuimos a la comunidad de San Pedro Tlanixco, estas comunidades que mucha gente justamente no voltea a ver, y nosotros sabíamos que en San Pedro Tlanixco muchas de las personas que viven ahí trabajan bajo conocimientos bioculturales que realmente no están reconocidos, ¿no? Sino más que a nivel regional. Entonces, una de las cosas o de los quehaceres económicos bajo los cuales San Pedro Tlanixco funciona es la venta de hongos. Y a través de la venta de hongos, esa comunidad se sostiene. Entonces, lo que nosotros hicimos fue entender cuál era el proceso de apropiación de los hongos, cómo es que ellos los entendían, cómo es que ellos los interpretaban, cómo es que ellos los hacían su quehacer económico, y a partir de ahí generar una serie de publicaciones y proyectos que beneficiaban a esa comunidad, además de llevarles asuntos y quehaceres científicos. Hicimos caminatas biológicas, etc. Y esta parte es la que quiero mencionarles con mayor énfasis. Carlos decía anteriormente que hay que hacer comunidad en cualquiera de los quehaceres, y eso es muy cierto. Y una cosa a la que nos enfrentamos también como biólogos y como los demás integrantes de cualquier otra área que después se incluyeron a la organización fue, generalmente el quehacer científico es muy complicado de proyectar hacia la sociedad en general, ¿no? Y muchas veces existen demasiados esfuerzos individuales. Es decir, hay muchas organizaciones, hay muchas instituciones que quieren hacer cosas. Y a veces exigimos y nos molestamos por las políticas que los tomadores de decisiones implementan. Es decir, porque carecen de contenido científico, porque carecen de conocimiento o de voces expertas. Nosotros identificamos esas problemáticas en las políticas ambientales
que los anteriores gobiernos y cualquiera de los gobiernos que ha estado en funciones ha tenido generalmente en cuanto a conocimiento científico y en cuanto a políticas ambientales se trata. Entonces decidimos redireccionar ese camino hacia el asesoramiento de política ambiental y de política pública basada en conocimiento científico. Y una de las cosas que nos hizo redireccionar ese camino hacia ese tipo de proyectos fue una vez en una conferencia con muchos ambientalistas internacionales, hablábamos de esas problemáticas ambientales en México. Y el común era que muchos, sobre todo la comunidad científica, se molestaba porque los tomadores de decisiones, lo que les mencionaba hace rato, carecen de ese conocimiento científico y ambiental. Y entonces nos la voltearon a nosotros. Porque nosotros decimos, bueno, ¿cómo es posible que un senador o un diputado o un gobernador o un presidente municipal, no sepa de genómica, ¿no? O no sepa de epigenética, o no sepa de procesos metabólicos, o no sepa de ecología, o no sepa de relaciones bióticas, etcétera? Pero evidentemente no tendrían por qué saberlo, ¿no? Y entonces nos preguntaban, bueno, ustedes se quejan porque los tomadores de decisiones no incluyen en sus políticas conocimientos científicos, evidencias científicas. Y nos preguntaron, seguramente ustedes saben cuántos y cuáles y quiénes son sus representantes. Y esa misma pregunta yo se las quiero hacer a ustedes. Si nosotros, ¿quién de los que está aquí no se ha enterado de una noticia que le haya causado decepción de un tomador de decisiones o que se haya enterado de una política, que no sean las de no sean las recomendaciones o los documentos que sacan Naciones Unidas y los organismos internacionales, sino las que implementa nuestro país, o sea, el Estado mexicano? ¿Quién se ha enterado de algo así y que haya dicho, ¿por qué incluyen eso? La reciente, ¿no? De que la directora de CONACYT sería una diseñadora de moda. Ok, eso en cuanto a papeles de personas que se desempeñan en puestos públicos, pero como tal, en documentos y en ejes de acción. Pues también, por ejemplo, la propuesta de reforestación frutal, estos megaproyectos que se están arrancando sin realmente transparentar los previos estudios de cómo se van a implementar para no tener un impacto ambiental o cómo se va a compensar. Sobre todo en el caso de la reforestación frutal, no se ha dicho ni de dónde se van a sacar las semillas, ni realmente cómo se va a manejar. Estoy platicando con unos grupos que investigaron realmente en campo cómo están hablando con los campesinos y solo van a beneficiar a un grupo muy selecto de campesinos de todas las comunidades en las que están, etcétera. Y pues a mí todo eso sí me está pareciendo como bárbaro, además de que la parte como social es la que más se ha trabajado, que también es deficiente, y toda la parte como científica de que cuánto se va a captar, cuánto se va a producir, realmente esto de qué forma va a alterar como los parámetros de gases de efecto invernadero, etcétera. Muchas de esas cosas no hay nada, ¿no? Claro, ¿y cómo hacemos para resolver eso? Pues, creo que justamente el problema es que también los ciudadanos no hemos entendido que la democracia solo es posible si es participativa. Entonces no nos involucramos y cuando salen las cosas nos quejamos, pero durante todo ese proceso de construcción, no sé qué tan real sea, pero nosotros tenemos todo el derecho de estar ahí como vigilando, observando y sugiriendo cosas, y creo que el ciudadano promedio no lo hace. Okay. Yo únicamente he conocido como al PINC, el Programa Universitario de Investigaciones en Cambio Climático, y Paciencia la de México, son los únicos organismos científicos que conozco que realmente han estado ahí como durante las tomas de decisiones o durante la redacción de ciertas legislaciones, etc. Vale, claro que sí. De hecho, justamente esa fue la problemática que identificamos y a partir de ahí fue el funcionar de nuestra organización. Es decir, la verdad todos reclamamos, a nosotros nos molestan las decisiones, pero entonces si yo les preguntara en este momento a ustedes cuántos diputados tenemos, seguramente todos me responden. ¿Cuántos diputados tenemos? 500. Ok, los que sepan la respuesta no respondan. Los que no sepan, mejor levanten la mano. ¿Todos están de acuerdo en que tenemos 500? ¿Saben cómo llegan esos 500 diputados a la Cámara de Diputados? Ok, plurinominales y los electos, ¿no? ¿Cuántos son plurinominales? Si es el 40%, ¿cuántos son? De 500. Son 200 diputados plurinominales. 200 diputados plurinominales. Bueno, los senadores, que es como... uno identifica a los diputados y cree que los diputados son los que hacen toda la legislación en México. Pero en un estado que es el que toma las decisiones y que generalmente
todas las decisiones se toman top-down, es decir, de arriba hacia abajo, y hay pocos ejemplos muy útiles y muy valiosos de cómo se han tomado decisiones de lo que se hace en el colectivo hacia arriba, que ahorita los vamos a ver, y son muy funcionales y es lo que se necesita hacer. Pero bueno, también hay que entender cómo funciona un Estado, para así poder saber cómo podemos incidir en cada uno de los temas que nos interesan. ¿Cuántos senadores tenemos? Senadores. Por estado. Pero por estado. Bueno, 128 senadores. Esa pregunta, la verdad, para nosotros fue muy clave, porque a nosotros nos enfadaba, de verdad, nos enfadaba cuando sucedían este tipo de cosas que les comento. Y entonces decíamos, bueno, ok, ¿por qué el senador tal o por qué el diputado tal no entiende este tema y lo incluye en una política o en una legislación o en una reforma legislativa? No necesariamente los diputados y senadores, es decir, no necesariamente el Congreso, hacen nuevas leyes, a veces se reforman, se derogan, etcétera, cosas. Y entonces ahí entendimos que evidentemente no sabemos por qué una persona llega a ese puesto, o sea, sí sabemos, pero más bien entendemos que no necesariamente tuvo que llevar un proceso científico. En la legislatura anterior solamente conocí dos biólogos, ya ni se diga ambientalistas en general, es decir, meteorólogos, gente de ciencias de la tierra, físicos, etc. Solamente conocí 2 biólogos en la pasada legislatura, que fue la 63ª legislatura. Actualmente estamos en la 64ª. 2 de esos biólogos, uno era una senadora, que me sorprendió muchísimo que hubiera una senadora bióloga, y el otro era yo, que no era senador, que nos incorporamos a un equipo de trabajo de la Comisión de Cambio Climático y de la Comisión de Medio Ambiente. Era sorprendente porque ustedes seguramente escucharon de un tema que se llamó Ley de Biodiversidad. Bueno, la Ley de Biodiversidad fue muy polémica porque se discutió en la legislatura anterior. ¿Y qué buscaba implementar esta nueva Ley de Biodiversidad? Iba a sustituir a la Ley General de Vida Silvestre. Para los que se dediquen a cuestiones genéticas, de vida silvestre, de ecosistemas en general, o sea, esa ley pretendía abarcar todos esos temas, es decir, todos los niveles de la biodiversidad, desde el genético hasta los ecosistemas. Era una ley muy compleja, constaba de más de 200 páginas, en la que su servidor y otros grupos multidisciplinarios tuvimos la oportunidad de trabajar en esa redacción posterior a la inicial. La inicial la presentó una senadora que se llama Ninfa Salinas, del Partido Verde Ecologista, porque curiosamente, y eso no cambió en esta nueva legislatura, el Partido Verde Ecologista siempre ha tenido el poder de las comisiones ambientales en el Congreso. Y cualquiera de las cosas que se quieran hacer a nivel Estado, es decir, las entidades de la Administración Pública Federal, la Secretaría del Medio Ambiente, etcétera, tiene que venir el mandato desde una legislación para que ellos se vean obligados a hacerlo, porque por voluntad las instituciones no lo van a hacer, no lo pueden implementar. Entonces, bueno, fue muy polémica la propuesta de esta ley y entonces muchos grupos nos dedicamos a trabajar en la nueva redacción de esa ley. Y muchos grupos son muchas organizaciones. El grupo de Julia Carabias con el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible, etc. Y a la par se presenta otra iniciativa que fue la reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. ¿Qué es lo que quería esta nueva reforma? Incluir el manejo forestal comunitario como una política forestal de Estado nacional. Entonces, se trataba de identificar a través de la experiencia que habían tenido las organizaciones de la sociedad civil y los consejos y los grupos comunitarios, de entender cómo para ellos era mejor el manejo forestal y entonces incluirlo en una legislación para que después ellos pudieran ser o acreedores de una política de Estado o acreedores de un presupuesto que les fuera funcional para ese proyecto y para que ese trabajo en comunidades realmente fuera aplicado de manera efectiva. Es decir, esto que se quería incluir era evidencia de lo que se sabía que necesitaban las comunidades indígenas. ¿Qué pasó con la Ley de Biodiversidad? Bueno, se hizo muy mediático el asunto porque hubo demasiados problemas con confusión de conceptos. Es decir, ya no se sabía si realmente querían o no prohibir el comercio o la veda de tiburones y de algunas especies de este tipo. Ya no se sabía si querían o no incluir el comercio de jaguares, de primates, etcétera. Que eso fue o de tortugas, que eso fue lo que salió a través de ciertos medios como Greenpeace, etcétera, ¿no?
Lo rescatable de la segunda versión de esta iniciativa fue que se incluyeron acuerdos internacionales y compromisos internacionales que México ya había firmado, es decir, el principio precautorio, que no está en la legislación mexicana, es decir, el principio precautorio no solo debería estar en las legislaciones ambientales, sino en cualquiera de las otras legislaciones. El principio de no regresión, que obligaba al Estado mexicano a que si ellos se comprometían a conservar cierta fracción de territorio, ciertas áreas protegidas, ciertos ecosistemas, en las siguientes o en las subsecuentes cumbres y reportes de estado no podían regresar a lo anterior, es decir, no podían disminuir sus compromisos internacionales de conservación. Y entonces, a través de este instrumento jurídico, cualquiera del colectivo, es decir, los interesados, comunidades indígenas, sociedad civil, académicos, podían interponer una demanda que le permitía, a través de una legislación, a esos interesados tener un proceso jurídico más eficaz que lo que no se tiene actualmente. Si uno mete una demanda porque cazaron un jaguar o una especie en peligro de extinción, aunque esté en la norma oficial mexicana, no procede ante lo que ahora todavía es la Procuraduría General de la República, porque esto no es un delito que esté tipificado en el Código Penal Federal y en la Ley General de Vida Silvestre, que es uno de los proyectos que actualmente tenemos dentro de la organización, incluir el listado de especies en riesgo, al menos las que tenía el PROCER, el Programa de Especies en Riesgo de la CONAMP, en la lista de lo que se puede tipificar como delito dentro del Código Penal Federal. De otra manera, los ambientalistas pueden seguir pugnando, pueden seguirse molestando, pueden seguir haciendo lo que sea, y las demandas no van a proceder porque no están en la legislación. Entonces, todo ese trabajo se trató de hacer con la Ley de Biodiversidad. Desafortunadamente, les digo, hubo demasiada mala vibra con la iniciativa, entonces se frenó en Cámara de Diputados. Debemos entender que el proceso legislativo, por ejemplo, es que primero lo presenta una Cámara y luego lo tiene que revisar la otra. Si esta lo aprueba y la otra también, entonces ya pasa al presidente y el presidente la publica en el Diario Oficial de la Federación. Todos los ciudadanos que queremos participar en esos procesos podemos sí marchar, podemos sí exigir, pero debemos entender cómo es el proceso en el que se elaboran las políticas y las legislaciones para entender de manera estratégica dónde podemos incidir de mejor manera y no perder nuestros esfuerzos ni el tiempo, sino que sea realmente una incidencia positiva. Entonces, bueno, el trabajo de Paciencia la de México fue intervenir en estos procesos y realizamos desde el 2017, desde principios de 2017, distintas iniciativas. Primero trabajamos en una que se llamó Participación Juvenil para el Fortalecimiento Legislativo en Materia de Sustentabilidad. Y en este foro invitamos a jóvenes de todo el país para que ellos tuvieran la oportunidad de hablar con los tomadores de decisiones y expresarles sus proyectos, y que después pudieran vincularse con ellos para que esos proyectos tuvieran aplicación directa. Entonces fue como una plataforma, y eso es lo que a veces en Paciencia la de México ofrecemos a las juventudes, una plataforma para que los proyectos que ustedes quieran realizar podamos canalizarlos con base en nuestras funciones y en nuestras posibilidades. Después llevamos a cabo el foro de diplomacia científica, y este foro fue muy interesante porque después del foro de diplomacia científica, no sé si ustedes estaban enterados, pero el gobierno de Hidalgo se apropió, correctamente, del proyecto de sincrotrón. ¿Han escuchado hablar del proyecto de sincrotrón? Bueno, el proyecto de sincrotrón, si el actual ejecutivo lo aprueba, será el proyecto más ambicioso de ciencia que se realice en México y en la región de Latinoamérica. Es decir, vamos a tener nuestro primer colisionador de partículas para hacer investigación pues de punta, ustedes sabrán. Entonces, este proyecto surgió, las negociaciones después, posteriormente, obviamente con el esfuerzo y las voluntades de muchos actores involucrados, investigadores de otros países, instituciones, la UNAM, el Politécnico y otras más, como un resultado de un proceso de diplomacia científica, que fue una cosa que nosotros propusimos como reforma a la Constitución para que la educación, que sí está en el artículo 3º, se incluyera la educación científica y otros factores más. ¿Por qué nosotros insistimos tanto? Sabemos que a veces las leyes son letras muertas. Sin embargo, también sabemos que si queremos defendernos y utilizarlas y saberlas utilizar bien, esas letras muertas pueden revivir y pueden ser funcionales con los debidos procesos. Entonces, si nosotros queremos que los estados, las instituciones funcionen con respecto a un tema,
justamente identificamos como área de oportunidad que debe estar incluido esto ahí, o de otra manera no podríamos ayudar a más o hacer que tanto las comunidades interesadas como los estados, y por estados me refiero a las entidades federativas, puedan realizar lo que en función de lo que ellos han entendido que les falta en sus regiones, lleven a cabo. Entonces, y actualmente se está llevando a cabo la reunión para crear un acuerdo nacional por la nueva economía del plástico. Esto es muy interesante porque el Acuerdo Nacional por la Nueva Economía del Plástico ha llevado un proceso legislativo como nunca en mi experiencia legislativa había visto que se llevaba a cabo un proceso de esta magnitud. Es decir, generalmente se presenta una iniciativa por algún actor interesado que por alguna razón alguien lo cabildeó y le dijo, me interesa este tema y presenta la iniciativa, pero en este caso el nuevo Acuerdo por la Economía del Plástico ha reunido a los principales líderes políticos de todos los partidos, algo que no se había visto. Y fue muy interesante la dinámica de cómo se llevó a cabo esta negociación. Y aquí estamos hablando de dinámicas de poder. Primero, los legisladores de todos los partidos políticos invitaron a la sociedad civil para que la sociedad civil les dijera qué está pasando con el tema de plásticos, por qué hay un problema con el tema de plásticos. La sociedad civil expuso su experiencia y en la sociedad civil estaba integrada la academia. Expuso su experiencia y se identificaron problemáticas principales. Después, la siguiente dinámica fue, o sea, después de unos meses, invitar a la misma sociedad civil, pero ahora a los empresarios. Y esto me gusta porque es un proceso de parlamento abierto, que es lo que actualmente ha permitido, o sea, últimamente, que las personas de a pie, como nosotros, podamos incidir en la toma de decisiones. Entonces, bajo este esquema de parlamento abierto, se invitó a la sociedad civil y a los empresarios. Y entonces, sí, la sociedad civil y la academia siempre tiene algo que decir, porque siempre hay algo más que hacer. Pero ahora, ¿cómo convences a los empresarios, que son los que tienen el poder económico, de que lo que tú estás exponiendo realmente es grave, impacta a tu territorio, a tu región, a tu estado, a la nación, a lo que a ti te interesa trabajar? Y fue una dinámica muy interesante, porque de verdad, muy pocos procesos para la toma de decisiones se llevan a cabo de esta manera. Esto acaba de ser hace un par de días, fue el jueves de la semana pasada. De aquí derivó el compromiso de los legisladores de todos los grupos parlamentarios, o sea, los partidos políticos, a hacerse trabajos, es decir, talleres específicos sobre cada uno de los temas: economía circular, educación ambiental, economía integrativa, colectividad, evaluación en regiones, es decir, en estados y municipios, reformas legislativas, porque lo que se pretende es tener dos insumos como resultado. Uno de ellos es una política nacional en materia de plásticos que incorpore a todos los estados, a todas las instituciones de la Administración Pública Federal, es decir, Secretaría de Hacienda, Medio Ambiente, Desarrollo Agrario y Territorial Urbano, etc. Y generar una nueva legislación en materia no solamente de plásticos, sino de residuos en general. Si nosotros, por ejemplo, trabajamos sobre ese tema, esta es un área de oportunidad para poder saber cómo podemos incidir en estos procesos de toma de decisiones. Por eso somos muy enfáticos con eso. Si nosotros, y nos pasó a nosotros como Paciencia de la México cuando éramos estudiantes, queríamos a veces decir o expresar qué considerábamos que era mejor para que los tomadores de decisiones implementaran en las políticas, pero no sabíamos cómo hacerlo. Entonces, esto es una plataforma, no es la única, hay muchas otras plataformas para entender. El mensaje que le queremos decir a ustedes es que la forma de hacer más válidas y más funcionales sus propuestas es sabiendo y reconociendo e identificando los procesos y entonces incidir. Una de las cosas que nos funcionó mucho y que nos ha funcionado mucho es también subir el tema a medios de comunicación. A veces, como individuos, no tenemos la forma de acceder a un medio de comunicación. O sea, no le puedes decir, oye, Universal, saca este tema, ¿no? O saca el otro, o cualquier otro medio. El hacer todo este movimiento en colectividad, el involucrar a gente de otras áreas, nos sirvió para que, canalizando nuestros esfuerzos e identificando las cualidades de cada uno de los del equipo, entonces entendiéramos cómo dirigir un proyecto de mejor manera.
Y sí, justo como lo dijo Carlos hace rato, una de las cosas que permiten a los tomadores de decisiones o a quienes deban estar involucrados en un proceso de aprobación de algún proyecto, tomen la decisión que deben tomar, es si el problema está en la esfera pública. Y ustedes deben saberlo muy bien. El tema del aborto, el tema de la comunidad LGBT+, o sea, esos temas que son temas muy polémicos están en la esfera pública y están en la esfera política. Los otros temas que no están en la esfera pública, para los tomadores de decisiones son importantes, pero no de facto. Entonces, la forma de hacer que de verdad los tomadores de decisiones entiendan que es un tema de interés público es subirlo a la agenda pública, que es uno de los procesos de construcción de política pública, que es otra de las áreas en las que nosotros nos enfocamos. Y de esta manera subimos muchos temas a esa agenda pública. Por ejemplo, nosotros propusimos de manera muy estratégica proponer que se celebrara el Día Nacional del Ajolote y después hicimos una investigación sobre lo que había pasado con los animales de circos por la iniciativa, o sea, la ley de circos que ustedes recordarán y, bueno, el acuerdo de los plásticos. Cada una de estas tres cosas, si bien podrían no parecer profundas, hacen que el tema se vaya a la esfera pública. Y ustedes pueden identificar seguramente de manera muy cercana el asunto de los popotes con Semarnat. O sea, los popotes como tal no son solamente la solución para el tema de plásticos. No obstante, o sea, lo que Semarnat hizo fue subir ese tema a la esfera pública. Y entonces actualmente cada vez hay más empresas, más instituciones que se comprometen a no tener popotes. Si no estamos resolviendo el problema de fondo, al menos ya el tema está en la sensibilidad colectiva. Entonces depende de cada uno de los interesados en el tema saber cómo poder posicionar cada uno de esos temas y entonces ahora nos vamos con bolsas y nos vamos con los microplásticos, etc. Pero el tema ya está ahí. Entonces justamente una de las áreas de oportunidad que tenemos que saber identificar es que cuando un tema ya está en la esfera pública, podemos sumar el trabajo para que se fortalezca o lo podemos olvidar y el tema se queda ahí, en el vacío. Lo más difícil es subir un tema a la esfera cuando no está. Pero debemos entender que si queremos realmente incidir en algo, los temas que nos interesan deben estar en la esfera pública. Y justamente en el foro de diplomacia científica hablábamos de cómo generar una ruta para entender cómo subir otro tipo de temas que no son tan sensibles para la esfera pública, es decir, el tema de la investigación biomédica básica. Hay demasiados temas de interés en ese sentido, pero ¿cómo subes un asunto que tiene que ver con investigación, les digo, genómica o con asuntos muy específicos a la esfera pública, que son temas que se pueden percibir menos sencillos ante la opinión pública? Entonces, para ello, debes sumar, una de las estrategias que hemos tenido como organización es tratar de invitar siempre, o sea, de generar un diálogo permanente entre la academia, es decir, sí, acudimos mucho a los grandes investigadores y a los no tan grandes investigadores y a los investigadores en general, y tratamos de hacer que los investigadores se sienten con los tomadores de decisiones, pero también que inviten y que el público puedan estar en la misma mesa. Y de esta manera que esas esferas, que es la academia, que es la esfera política y que es la esfera social, no estén aisladas, porque de esta manera, como no hay colectivo, como no hay transdisciplina, entonces las decisiones siguen siendo tomadas por lo aislado y entonces no hay verdadera incidencia. Entonces, de lo que se trató todo esto fue de hacer incidencia. Otra de las cosas o de las líneas de acción que hacemos en Paciencia de México es la formación de capacidades. Para esto también nos hemos involucrado con demasiadas instituciones y muchas de estas capacidades han sido la generación de talleres en diversas materias. Generamos un taller, por ejemplo, en materia de manejo de residuos para empresas privadas, o sea, para iniciativa privada, en este caso para American Express y han sido para otras empresas más. Aquí estoy solo poniendo algunos ejemplos. Generamos el taller con los alumnos del Politécnico de Medio Ambiente y Políticas Públicas, porque curiosamente el asunto de las políticas públicas es algo que se nos desprende o se nos va del área científica. Los últimos 2 semestres de mi carrera yo los tomé aquí en la Facultad de Ciencias y después mi proceso de titulación fue en el Instituto de Ecología con el doctor Rodrigo Medellín. Y curiosamente, o sea, en mi facultad, no sé tú que vienes de Iztacala, seguramente sabrás,
Solo hay una materia que tiene que ver con el enfoque social de lo ambiental, por ejemplo, por decirlo así, o de la biología, que era legislación ambiental. Aquí yo me encontré con otras materias muy interesantes que fue derecho ambiental, otra que se llamaba planeación ambiental de territorio, que en realidad no era como tal planeación ambiental de territorio, sino, es decir, sí, te enseñaban a utilizar como las técnicas para evaluar el territorio, es decir, sistemas de información geográfica, pero siempre desde una dimensión muy social. Nos llevaron a Cuetzalan y fue toda una experiencia interesante. Que por cierto, si ustedes conocen el plan de ordenamiento territorial, o sea, de ordenamiento ecológico del territorio de Cuetzalan, seguramente estarán maravillados, y si no, les invito a conocerlos, porque justamente la forma en que Cuetzalan se organiza como territorio fue uno de los ejemplos para que, yo no sé si vaya o no a suceder, pero al menos en alguna de las pláticas que tuvimos con el actual secretario de Agricultura de la SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, implementara como una política de ordenamiento del territorio, o al menos esa fue, si no una promesa, una experiencia que dijeron querían replicar. Entonces, sí es interesante conocer cómo se llevó a cabo ese proceso de colectividad en Cuetzalan, porque es un ejemplo de éxito de cómo el territorio puede ser manejado desde la dimensión ecológica, respetando la dimensión social, integrando la dimensión ambiental y siendo autosuficientes en lo económico. Bueno, entonces esas materias en la Facultad de Ciencias, o sea, en esta facultad, a mí me maravillaron porque no las tomé, o sea, no existen en otras facultades que yo sepa. Y me pareció muy interesante porque no sé si en ciencias de la comunicación, no sé si en ciencias políticas, no sé si en ingenierías, también tengan materias que permitan hacer más transversal la disciplina, ¿no? Es decir, hacerlo transdisciplinario. Y creo que eso es una de las cosas que como científicos consideramos y evaluamos que nos hacían falta, ¿no? Es decir, nos encanta hacer ciencia, nosotros, o sea, los que estamos dentro del ámbito científico sabemos que es importante, pero la forma de comunicarlo y de trasladarlo a otros ejes era nuestra mayor preocupación. Y entonces ahí uno tenía que entrarle a lo político y a lo social, ¿no? Entonces por eso les digo, esa pregunta clave que nos hicieron de, ok, sí, tú tienes muchas cosas que aportar, es decir, la organización, en materia científica, en materia ambiental, pero ¿a quién se las vas a decir? Es decir, si tú vives en una alcaldía o en un municipio, en un estado de esta república, ¿quiénes son los que te están representando y qué estás haciendo tú para comunicarte de manera más efectiva con esos representantes? Que nada garantiza que hagan caso, eso es cierto. Pero por eso el trabajo debe ser más integral. Si ustedes se dieron cuenta a lo largo de la presentación, fue primero trabajar en comunidad, con barrios y comunidades, o sea, barrios de la Ciudad de México y comunidades del Estado de México. Después, vincularse al sector público y político. Ya que tenemos recolectada esta experiencia de lo local, entonces, ¿qué se necesita y cómo lo comunicamos al sector público y político? Y después, generar una estrategia mediática para que eso tuviera un respaldo. Es decir, si el tomador de decisiones quiere o no escucharte bajo un tema, es su responsabilidad. Pero si el tema ya está en la esfera política, es casi seguro que se ve obligado a tomar acción al respecto. Entonces, una de las cosas que también funcionó como estrategia fue eso, identificar primero, dentro de quienes toman las decisiones, quiénes son los encargados de incorporar estos asuntos. Por eso, en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, lo primero que hicimos fue identificar a las comisiones ambientales. O sea, yo no le voy a proponer un tema de ciencia básica o un tema de asuntos ambientales a un legislador que está en la Comisión de Hacienda. No primero. ¿Por qué? Porque no le va a interesar, no lo va a saber abordar, no te va a escuchar. Entonces nos acercábamos pues con los de las comisiones ambientales. Los de las comisiones ambientales, muchos son abogados, muchos son politólogos, muchos son ciudadanos, y puede que les interese o no, pero ya están, o sea, obligados a escuchar porque tienen o ejercen una función dentro del Congreso. Fue así como se promovió la Ley de Biodiversidad, que aunque no funcionó en Cámara de Diputados, tuvo primero un realce y luego un declive, y es parte de cómo se hacen los procesos de política y de negociación entre los actores involucrados e interesados y los tomadores de decisiones. Pero hubo otro caso que sí fue más exitoso,
que el de la Ley de Biodiversidad, que fue el que les comenté inicialmente, el de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. La verdad fue para nosotros muy emocionante, nosotros estuvimos en ese proceso, porque generalmente, o sea, en la legislatura anterior, el PRI tenía mayoría. Entonces, pues obviamente se aprobaba lo que querían. Esta iniciativa fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, PRD, PT, que, o sea, era PT y Morena, y el Verde Ecologista y el Partido de Acción Nacional. Entonces, esto también es muy importante que nosotros lo identificamos. ¿En qué momento, en qué parte del proceso y cómo se cabildean las cosas? Una de las cosas que también tuvimos que aprender y apropiar fue una estrategia de cabildeo, que también es muy importante. Y el cabildeo se ejerce día a día, ¿eh? O sea, el cabildeo no solamente es para gente que hace política. El cabildeo lo ejerces con tu profesor para dialogar sobre un tema que te interese en una clase, el cabildeo lo utilizas con tu familia, el cabildeo lo utilizas en todos lados. Y el cabildeo se trata de intercambiar ideas, intercambiar posturas basadas en el conocimiento que tengas para llegar a un acuerdo común. Eso es el cabildeo. Entonces, lo que se hizo con la iniciativa de ley de desarrollo forestal sustentable fue un proceso muy interesante de cabildeo, porque ese día llegaron las organizaciones comunitarias que trabajaron en el tema, es decir, esto que les comentaba, de agregar como un instrumento de política el manejo forestal comunitario. Justamente ese día los legisladores de oposición estaban conscientes de que ese día tenía una cumbre el presidente de la República. Entonces, la mayoría de los integrantes de la bancada no estarían. Y fue muy interesante porque como no iban a estar, entonces no iban a tener mayoría. Entonces sube al pleno el tema, el pleno es donde todos los senadores, legisladores votan, y entonces no se tuvo mayoría de la oposición. ¿Y qué se hizo para tener mayoría? Se metieron reservas. Las reservas son: ok, no se aprobó en lo general, pero tengo reservas en cada uno de los artículos. ¿Qué es lo que está pasando con la de Guardia Nacional? O sea, lo que pasó con Guardia Nacional y lo que está pasando con muchas de las leyes polémicas que están actualmente. Entonces, las reservas permiten desahogar el tema en lo específico. Y eso sirvió para que después los mismos legisladores del partido del régimen, se fueran yendo y entonces ya no hubiera mayoría. Y afortunadamente se aprobó esa iniciativa. Aquí se los estoy contando muy suave, pero estar ahí ese día en el Congreso, en el Pleno, fue unos dimes y diretes, porque ustedes han visto cómo se arma el zafarrancho dentro de la Cámara, entre que si tú eres ambientalista y no, entre que si yo soy más que tú, siempre es una lucha de egos entre los políticos. Pero la verdad, nosotros brincamos de emoción porque se aprobó con las reservas que se querían, no del partido promovente en ese entonces, sino de las organizaciones involucradas en el trabajo comunitario nacional que sabían que sí necesitaba esa ley. Y entonces se mandó al Ejecutivo y fue firmada en un evento público el 5 de junio, el día del Mundial del Medio Ambiente. Y ya, se publicó, junto con otros decretos de reserva de agua que también seguramente escucharon y fueron muy polémicos. A lo que voy con todo esto es que en materia ambiental y científica hay muchos temas que deben todavía posicionarse. Si nosotros queremos ser partícipes de esos temas, debemos entender con quiénes, qué actores y en qué momento de esas agendas nosotros podemos incidir. Entonces, bueno, la formación de capacitaciones que hacemos dentro de Paciencia la de México, dentro de una de las formaciones o líneas de acción está esa, el tratar de involucrar a las personas que están en el quehacer científico en la parte social, que es la que muchas veces nos puede fortalecer y que generalmente no se impulsa desde la academia, no se impulsa desde nuestras carreras, ¿no? A menos que seas un estudiante de esa área. Llevamos a cabo también el taller de Políticas Públicas y Medio Ambiente. Este taller fue el más reciente y fue muy interesante porque lo hicimos en colaboración con una organización que se llama México Correcto. Y México Correcto es una organización que se dedica a temas anticorrupción, a temas de derechos humanos, con politólogos y abogados excelentes, o sea, de reconocimiento a nivel nacional. Y parte del consejo directivo de esta organización es muy interesante porque están periodistas, escritoras, activistas, etcétera, ¿no? O sea, la presidenta es Marisol Gacé, que es una actriz, pero dentro del consejo está Cecilia Suárez, seguramente muchos la identifican, Epigmenio Ibarra, Pepe Gordon,
mucha gente, o sea, son muchas personalidades que también son agentes que pueden a nosotros apoyarnos a subir un tema, ¿no? Si un académico generalmente no es volteado a ver por los medios, desafortunadamente, por cómo son las cosas, bueno, entonces nos apoyamos de quienes los medios sí voltean a ver, es decir, de esas figuras públicas que tal vez sí son sensibles al tema y que tal vez nos quieren escuchar, pero que por miedo o por desconocimiento no nos acercamos a tocar esa puerta y decirle, hey, apóyame con este tema. Que por ejemplo pasó con el tema del ajolote, ¿no? Que actualmente se hicieron como muchas iniciativas específicas en torno al tema del ajolote. Y bueno, esa capacitación que tuvimos en la foto hasta arriba es una certificación que hace The Climate Reality Project. Cada año ustedes pueden meterse a la página y esta es, digamos, la certificación en materia climática más grande del mundo. Quien preside esta organización es el expresidente Al Gore y lo que hace es meterte 4 días de manera intensiva con distintos académicos, con distintos funcionarios, para entender los procesos de cambio climático desde un aspecto de política pública, desde el aspecto científico y desde el aspecto económico. Y te vinculas a nivel internacional y eso también es una plataforma de empoderamiento. Ya, de hecho, ya voy a concluir. Sí. Climate Reality Project, es justo el símbolo, se escribe, The Climate Reality Project, el proyecto de realidad climática. Ellos tienen oficinas en todos los países y la oficina de México y América Latina está aquí en Ciudad de México. La convocatoria es muy, muy valiosa, de verdad les recomiendo que accedan a la página. No siempre se lleva a cabo en Ciudad de México, obviamente siempre es en otros países, más bien es simultáneamente en distintas ciudades de distintos países. Pero si ustedes, digamos, en su hoja de interés que tienen que mandar, exponen por qué quieren estar ahí, puede ser que sean acreedores de beca, etcétera, para que les paguen los viajes o lo que sea, ¿no? Esto, o sea, es todo un proceso. Pero esta plataforma es muy interesante porque lo que te da es eso, el vínculo con la comunidad científica y con todos los actores involucrados en el proceso de una toma de decisión para llevar a cabo acciones muy puntuales. Y bueno, en términos muy generales, eso es lo que hacemos como Paciencia la de México. También hacemos vinculación. Esto también se requiere el apoyo de otras instituciones. Actualmente el 8 de marzo vamos a tener nuevamente este conversatorio de mujeres, pero ahora en el ambiente. El año pasado fue en la ciencia con la Embajada de España y el Centro Cultural de España. Esto es muy interesante porque es una plataforma también donde queremos generar colectividad. No liderazgo, sino colectividad para después generar otro tipo de proyectos. Ahí está lo del sincrotrón que les hablaba. Si ustedes están interesados en este tipo de cosas de investigación básica, bueno, si se lleva a cabo realmente el sincrotrón en México, tendríamos el primer colisionador de partículas y eso sería muy funcional para la investigación en México. También nos salimos de los esquemas académicos, realizamos una tertulia sobre VIH, invitamos a expertos en el tema y a gente que ha tenido la experiencia en este asunto. Hablar del VIH no en la academia, no en un foro, no en ningún espacio de este tipo, lo hicimos en uno de los bares más conocidos de la Ciudad de México, de la comunidad LGBT, que fue el Marrakech, y fue un evento sensacional, fue muchísima gente. Llevamos a los científicos y a los médicos a hablar de VIH al Marra, y entonces fue una experiencia extraordinaria, porque pues mucha gente no tiene ese acercamiento, es decir, el público que a lo mejor o está infectado, o que tiene interés, o que tiene dudas sobre el tema, pudo de manera directa interactuar con quienes tienen este tipo de plataformas. Y este tipo de eventos los hacemos de manera muy constante, acercar a la academia a estos espacios donde la academia tiene que acercarse, si no, no hay solución. Este fue un evento donde, bueno, la Alianza Fundación Carlos Slim invierte mucho en proyectos de conservación, igual después pueden investigarlo, al que fuimos invitados, y bueno, así, colaboraciones y vinculaciones que son lo que nos permite trabajar, conocer con cómo trabajan otras áreas, otras plataformas, y entonces poder hacer colectividad y empoderamiento. Y creo que ya. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Bueno, pues No, otra vez pasé. nos quedamos un poquito cortos para las preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Pero ahorita no. De todos modos, o sea, cualquier cosa que quieran, ya sea plataformear o subir, pueden buscarnos en nuestras páginas.
en nuestras redes y bueno, ahí les podemos dar seguimiento a cualquiera de sus iniciativas o cualquiera de sus propuestas o inquietudes. Si quieren sumarse, también pueden hacerlo con todo gusto. Hay muchas iniciativas, hay muchos proyectos y bueno, ya pueden conocer nuestra página y ahí saber si hay algo que les pueda interesar. Muchas gracias. Por último, pues nosotros aquí en Proyecto Ecociencias, nuestro objetivo este año es lograr que aquí en la Facultad de Ciencias a finales del año ya el uso de desechables sea mínimo, ¿no? Así como incentivar acción ambiental y climática en distintos ejes y pues en algún momento vamos a tener que hablar con los administrativos, con la directora Catalina Stern y así. Existe la posibilidad de que tal vez alguien de Paciencia la de México nos enseñe cómo hablarle a los administrativos o de qué manera pues, presentar las cosas ante los administrativos para ya tener pues como un respaldo más fuerte, de involucrarlos a ellos también en este proceso. Ahorita nos estamos vinculando con comerciantes, estudiantes, ya se nos han acercado algunos académicos, pero los administrativos los hemos visto medio... Más bien no sabemos cómo hacerlo. Sí, claro, siempre la dificultad es con los administrativos y sí hay forma de hacerlo. O sea, no sé si ellos nos digan sí o no, pero sí hay forma de cómo hacerlo de manera estratégica, pero creo que algo que puede ser muy interesante de este proyecto que están implementando, o sea, el proyecto Ecociencias, es que si ustedes logran caracterizar este método en la Facultad de Ciencias, esto lo podríamos replicar en otras universidades y en otras esferas. Okay. Entonces, o sea, sí, podemos apoyarlos en ese seguimiento con los académicos, pero si no funciona aquí, esto puede funcionar en otros lados. Entonces, también me gustaría que ustedes fueran. La siguiente reunión en el Senado se va a hacer el 28 de febrero, más o menos, o en marzo, sí, a principios de marzo. Que ustedes fueran y presentaran esto como un proyecto que pudiera replicarse a nivel nacional. Es decir, ustedes ahí pueden encontrar gente vienen gente de todas las organizaciones a nivel nacional, sí. Y entonces, ¿cómo llevar esto a otros lugares? Eso también sería muy interesante, para que no se quede solo en la Facultad de Ciencias. Sí, totalmente. Entonces, sí, porque bueno, gustes. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias.